¿ok? En todos los casos que vieron ustedes, que son 3, con diferentes hipótesis, va a levantarse acta circunstanciada. Y eso va a quedar agregado al expediente. Forma parte del expediente principal. Esa es la primera de las reglas de las notificaciones personales en la fracción primera con 3 incisos del artículo 27. ¿Qué pasa en la fracción segunda? Ahí ya cambiamos las reglas o cambia la historia. Si el domicilio señalado no se encuentra ya en el mismo lugar, ¿por qué no se encuentra? Porque tal vez hicimos un cambio de domicilio y no le dimos vista al órgano jurisdiccional. Por lo tanto, ya no sabe del nuevo domicilio. Ajá. Y por lo tanto, pues el órgano jurisdiccional, por cuestión de competencia territorial, pues tiene un domicilio. En esos casos, la primera notificación se hará por exhorto o despacho, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Recordarán que lo habíamos platicado en lo no supletorio de la ley de amparo, en lo no previsto en la ley de amparo, se aplica lo supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles. Eso ya lo habíamos platicado. Bueno, eso será por exhorto, por despacho. Los que podrán ser enviados haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto despacho se va a requerir para que señalemos domicilio en el lugar del juicio. Apercibido de que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se harán por lista. Entonces, a ver, mi domicilio ya no coincide con el que inicialmente señalé cuando presenté mi promoción. El actuario pues va a ir, va a levantar acta en la cual consta que ya no es el domicilio de la persona quejosa, entonces va a levantar un acta y a través de un exhorto de despacho vía civil nos harán del conocimiento la notificación. Incluso si señalamos dirección electrónica, pues nos va a llegar vía dirección electrónica. Eso es importante. Y si no corregimos nuestro domicilio para los subsecuentes asuntos, entonces lo que va a suceder, jóvenes, es de que todo será por lista. Todo será por lista. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, pues, mantengan siempre actualizado su domicilio para efectos de este juicio. Claro, es una hipótesis que no puede pasar en todos los casos, pero la ley sí lo previó. Creo que es prudente la mención que hace la ley de prever cualquier situación para que no se deje al quejoso indefenso en cuanto a que no se le da a conocer el estado que guarda su expediente. Creo que es muy clara la ley en ese sentido. Ahora, si el domicilio se encuentra fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio y está dentro de la zona conurbada, se podrá comisionar al notificador para que se haga la notificación personal, como lo dijo la fracción primera. Y acuérdense que la fracción primera del 27 la dividimos en 3. 3, la primera, que es la letra A, cuando se encuentre y reciba, o cuando se encuentre y no quiera recibir, eso no afecta la notificación. Segunda, cuando no se encuentre, la letra B, cuando no se encuentra la persona, se le deja citatorio para que 2 días vaya al órgano jurisdiccional y se notifique. Si no se notifica porque no ven esos 2 días, la notificación será por lista y por lista electrónica. Y tercero, si no concuerda el domicilio o no hay nadie en el domicilio, la notificación será por lista. ¿Sí se acuerdan? Bueno, esto es lo que dice la fracción 2, el último párrafo. Si está fuera del domicilio de la circunscripción territorial del juzgado al que corresponda, acuérdense que habíamos platicado de que
Son juzgados unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito. ¿Cuál es la diferencia? En un colegiado pues son 3 jueces, en uno unitario es un juez. Y eso tiene que ver con el tipo de amparo que vayamos a presentar, que ya estaremos llegando a él, si es directo, es indirecto, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que importa es qué va a pasar con las notificaciones, para que no vayan a tener ahí desconocimiento de las actuaciones del Poder Judicial. Por eso es importante que nos quede claro cuál es el procedimiento que va a seguir la autoridad para dar a conocer los acuerdos que en su caso promulgue en relación a este juicio de amparo. Pasamos ahora a la fracción tercera. Si no consta en autos el domicilio para oír y recibir notificaciones o el señalado es inexacto, letra A, fracción tercera, artículo 27. Todo es notificaciones personales. Las notificaciones se harán por lista. B. Si es la primera notificación al tercero interesado y al particular que en este caso se le señale como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará medidas que estime pertinentes para que se investigue el domicilio y pueda requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación, será en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Ahí lo importante, siempre tenemos que tener un domicilio. Y también en su caso los domicilios de las autoridades a las cuales estamos demandando o a los terceros. ¿Qué pasa si no se cumple con esta fracción tercera que acaban de ver, con la letra A, con la letra B? Si a pesar de lo que vimos no se puede realizar la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y una vez más entramos al derecho supletorio. Aquí ya no serían exhortos, serían edictos. Los edictos son los que se publican en periódicos. Así es como se darían a conocer si no hubiera forma de notificar a terceros o autoridades. Si el quejoso no acredita haber entregado para su publicación los edictos en el plazo de 20 días, se va a sobreseer el amparo. Fíjense, para empezar, le cuesta al quejoso los edictos. Y además, él debe de demostrar o debe de acreditar que la publicación de los edictos fue hecha en tiempo y forma. El plazo máximo para hacerlo es de 20 días hábiles. ¿Ok? Si no lo llega a hacer, se sobresee el juicio. Una cosa es desechamiento, otra cosa es sobreseimiento. Ya veremos en láminas adelante cuándo se sobresee un juicio de amparo, artículo 61, y las 5 causales de desechamiento. Pero ya iremos con calma, poco a poquito. Ahorita lo que me importa es que nos quede clara la notificación cuando ésta se realiza de manera personal y todas las posibles salvedades que se puedan encontrar. ¿Ok? En el caso C de la fracción 3 que estábamos platicando, dice, si son personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional, se va a ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. Es decir, ahí el costo
vamos a llamarlo así, lo absorbe el tribunal jurisdiccional y pues se me hace, vamos, si son personas de escasos recursos, pues me queda claro que tal vez no tengan ni siquiera acceso al diario oficial. ¿Cuándo se van a dar por notificadas? Pero bueno, surtirá sus efectos una vez que se publique en el diario oficial. Ya para culminar esta letra C, el segundo párrafo dice: cuando deba notificarse al interesado la evidencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, el juicio continúa. O sea, no se sobresee ni se desecha. El juicio sigue. Oye, ¿por qué se desecha? Porque se desiste la parte quejosa. Si yo agarro y veo que no tengo la razón o veo que pues no quiero ya más desgaste, pues me desisto del juicio. Entonces tengo que señalar un domicilio para que se me dé a conocer la resolución del desistimiento. ¿Okay? Si no tengo señalado el domicilio, el juicio sigue como si estuviera original. La primera tesis, precisamente de notificaciones personales, la encontramos en tesis aisladas. Esta es la 202-1799, es el número de registro, es de colegiados de circuito, es de la 10ª época, y dice literalmente lo siguiente: notificación personal. En el juicio de amparo, si el interesado se niega a recibirla o a firmar la constancia correspondiente, debe tenerse por hecha en ese mismo acto, y de ello asentarse razón en autos para que surta sus efectos al día hábil siguiente. Esa es la interpretación que hacen al artículo 27, fracción primera, inciso A, y 28, fracción primera, ambos de la ley de amparo. Texto. Dice: este órgano colegiado, en reiteradas ejecutorias, donde el quejoso se negó a ser notificado de alguna determinación, sin importar la materia y la naturaleza del juicio de amparo, partía del tópico de que esa notificación surtía efectos a partir del día siguiente hábil de la notificación del auto donde se ordenaba que se tuviera hecha por esta. Sin embargo, ante una nueva reflexión de una interpretación sistemática de los artículos 27, fracción primera, inciso A, 28, fracción primera, notificaciones personales, el actuario judicial, luego de acudir al domicilio o lugar donde se encuentre la parte interesada, ante la voluntad de ésta de no recibir la notificación o firmar la constancia correspondiente, asentará ello en autos y se tendrá por hecha la notificación. Pero el legislador omitió precisar el momento en el cual debe tenerse por hecha esta notificación. Por ello existe una laguna en esa disposición legal que se colma por el aludido esfuerzo interpretativo con la finalidad de dar seguridad a las partes en el juicio de amparo. De ahí que se concluye que la notificación personal, y lo que sigue está con negritas a propósito, debe tenerse por hecha cuando el interesado se niegue a recibirla o a firmarla, y de ello se asiente razón en autos. Y será entonces en ese mismo momento cuando se tenga por hecha y surtirá sus efectos en términos de la fracción 2 del artículo 31 de la ley de la materia, al día siguiente hábil, con independencia de que el juez así lo declare con posterioridad. O sea que, en resumen, viene a corroborar lo que hemos platicado de la fracción primera del inciso A del artículo 27. Se acordarán, perdón por ser tan necio o reiterativo, llego, notifico, la persona recibe, se acaba el problema. Llego, la persona se niega a recibir, esa negativa a recibir no invalida la notificación.
se practica con la persona, se asienta que se negó a recibir o a firmar, y eso convalida la notificación y la hace perfectamente válida, sin resquicio alguno, sin fundamento de rechazo. Y ya tenemos la tesis. Ahí está ya una tesis que viene a reforzar lo que estábamos comentando. Entonces, si hiciéramos resúmenes, ¿qué pasa con el artículo 27? Primero, recordarme que habla de notificaciones personales. Ahí pueden pasar 3 hipótesis. La 1, la 2 y la 3. La 1, resulta que la persona está y recibe. Perfecto, tan, continúa. Resulta que está, pero se niega a recibir o a firmar. Ahí lo hace constar el actuario y tiene todos los efectos legales. Segunda hipótesis, letra B. No se encuentra la persona interesada. Entonces se le deja citatorio y se le cita para que en 2 días vaya a la autoridad que está viendo su asunto y ahí se dé por notificado. Esto es una notificación por lista, ¿ok? Y por lista electrónica. Si la persona no acude, se hace constar en autos y se toma como notificación con todos los efectos legales. Y tercera, que no concuerda el domicilio del escrito inicial con el domicilio con el cual están pretendiendo notificar, que debe de ser el inicial, me queda claro. Pero puede ser que el quejoso ya haya cambiado de domicilio, por así convenir a sus intereses. Si está en la misma circunscripción territorial de la jurisdicción del tribunal, dice la ley que harán lo que esté en sus manos para notificar de manera personal, en términos del artículo 27, fracción primera. Sí, y letra A. Sin embargo, dice, si no se puede efectuar la notificación, se va a hacer por edictos. Esos edictos le cuestan al quejoso. Y esos edictos son exactamente con base al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Tengo cuántos días para que inserten esos edictos? 20 días hábiles. Si yo quiero justicia de manera rápida, pues me debo de apurar. Porque si lo que quiero es justicia para alargar el tiempo, muchas veces el amparo se ha utilizado para eso, lamentablemente, ¿no? Por eso los jueces están un poco molestos o resuelven luego de manera muy, muy irregular. Porque para muchos el amparo es un recurso ganatiempo. Y para mí no es eso. Para mí es el juicio más importante de todos los juicios que hay. Es el juicio supremo. Hay que hacer valer lo que les decía la vez pasada. Todo lo que tiene que ver con constitucionalidad. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. No es para cuestiones de legalidad, ¿se acuerdan? Nada de legalidad. Bueno. ¿Quedó clara esta tesis? Esta tesis es de un amparo del juicio 9-2019, del 29 de agosto, y se publicó hasta el 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. Ahorita el semanario está desactualizado. Si ustedes entran, bueno, esperemos que para cuando ya vean este programa ya las cosas hayan estado en la normalidad, y si no es así, está actualizado hasta febrero y parte de marzo. No han actualizado abril, mayo, junio, julio, junio por lo menos, y todo producto de pues, esta pandemia que sigue asolando al país. Notificaciones por oficio. Otro tema, otra segunda notificación. Nada que ver con las notificaciones cuando hablamos de la manera fiscal. Aquí las notificaciones son otra historia, otro procedimiento, otro mecanismo, así que otro escenario. Bueno, ¿cuándo va a ser por oficio?
nunca será por oficio al quejoso. Que nos quede claro, nunca. Solamente las notificaciones por oficio serán para la autoridad que en su caso hayamos declarado, hayamos manifestado como autoridad responsable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el actuario? El actuario va a ir al domicilio de la oficina principal de la autoridad de donde se encuentre radicado el juicio. Un empleado del tribunal hará la entrega y va a hacer constar de recibido dicha notificación. Ahora empezamos con las hipótesis. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario lo hará el conocimiento del encargado de la oficina correspondiente. Y a pesar de que se nieguen a recibir, se tendrá por hecha la notificación. O sea, se niegan a recibir las autoridades reclamadas, se notificó por oficio, pues ya estamos en juicio. Es que yo no he sido notificado. Papá, tiene todos los mismos efectos que si hubiera sido una personal, pero a ti se te hace por oficio. ¿Qué diferencia hay entre este y el 27? En el 27 son personales, en el 28 son por oficio. Y por oficio es las autoridades. Las autoridades. Puede ser la reclamada, puede ser terceros interesados, cualquier autoridad, cualquiera. Mientras tenga revestida la característica de autoridad. Ok. Si la autoridad o el empleado de la autoridad o el área de oficialidad de partes, quien reciba, se niega a asentar que recibe la notificación por oficio, se levanta un acta circunstanciada, se asienta en acta ese hecho y se tiene por hecha la notificación. ¿Queda claro? O sea, si no la recibo, no te preocupes, papá, se da por hecha la notificación. Es que no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, discútelo en tu respuesta. No lo discutas en la notificación de autos. O sea, tú estás siendo apenas notificado de que fuiste demandado, por ejemplo. Ah, bueno. Entonces, pues contesta y dice si son ciertos o no son ciertos los hechos que el actor expresa, ¿no? Lo que manifiesta, lo que el quejoso reclama. Pero si ya desde un principio te estás negando a recibir cualquier tipo de notificación por oficio, pues queda claro que impediría la acción de la justicia pronta, expedita e imparcial. Y lo que se trata precisamente con el juicio de garantías es acelerar que la justicia, que los justiciables tengamos justicia en el menor tiempo posible. Si no, imagínense los latrocinios que habría. Imagínense que las autoridades sistemáticamente no se dieran por notificadas. ¿Saben cuántos juicios de amparo estarían ahorita pendientes o en proceso? Docenas, miles. Por eso la autoridad tiene que recibir, porque tiene que preparar su informe justificado. Por eso es muy importante que conozcamos las etapas de la notificación. Esta es la segunda etapa, notificaciones por oficio. Fracción segunda del artículo 28. Si el domicilio se encuentra fuera del lugar de la circunscripción territorial donde se esté llevando a cabo el juicio, la autoridad jurisdiccional la debe enviar por oficio vía correo certificado, con acuse de recibo. Todo eso se va a agregar al expediente principal o en autos. Ahí va a quedar guardado. Si el domicilio se encuentra fuera de la circunscripción territorial, y el caso es sumamente urgente, peligro la libertad, peligro la vida,
desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera. En esos casos urgentes se va a ordenar que un actuario se vaya al domicilio, aunque esté fuera de la circunscripción territorial, para que hagan la notificación por oficio. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, se le comisiona. Vamos a imaginar la circunscripción territorial es aquí la colonia Prado Churubusco, donde estamos en este momento. Esa es la circunscripción territorial y hay que notificarlo, quiero pensar en Tasqueña, no sería la colonia Educación. Pues no le corresponde a la jurisdicción. ¿Qué tiene que hacer el actuario? Previo o comunicado de parte del juez, lo van a comisionar para que vaya a la jurisdicción, que en este caso viene siendo la colonia Educación, ahí practique la diligencia, aunque no sea el domicilio original, porque es el domicilio posterior, es el domicilio que está fuera de la circunscripción territorial de la jurisdicción del juzgado. Y una fracción tercera. Recordemos que esto es todo contra autoridades, notificaciones con autoridades. En casos urgentes, si lo requiere el orden público o fuere necesaria la eficacia de la notificación, el órgano que esté llevando el juicio de amparo o el incidente de suspensión o cualquiera de otros previstos por la ley en los diferentes casos, ya veremos 4. El incidente de suspensión es un incidente en el cual lo que se persigue es que las cosas se encuentren o se dejen en el estado en que se encontraban. Vamos a suponer, hasta el día de ayer, es un ejemplo hipotético, hasta el día de ayer no pagábamos por respirar. A partir de hoy ya pagamos. ¿Ok? Bueno, no estamos de acuerdo con esta reforma. Nos fuimos al amparo. A ver qué nos contesta un juez amparista. Bueno, hicimos muy buenos agravios, muy buenos planteamientos, pero el domicilio de la autoridad no es el domicilio de, quiero imaginar, Alcaldía Coyoacán o Alcaldía Tlalpan. Quiero imaginar que le corren a la Alcaldía Benito Juárez. Estoy imaginando. Entonces, por lo tanto, si es un caso urgente, se podrá ordenar que la notificación se haga a la autoridad responsable por cualquier medio oficial, sin prejuicio de hacerlo como dice la fracción primera y segunda del artículo 29. Y el artículo 29, como ya se los platiqué, es ¿dónde está la oficina de la autoridad? La oficina principal de la autoridad. Si está en la jurisdicción, se lo entregaremos y se tendrá por notificado. Si se niega a recibir el oficio, se tendrá por notificado. Se hace constar esa circunstancia en el acta del actuario y se da por notificado. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera de la jurisdicción, se hará por correo certificado con acuse de recibo. Y solo que sean casos urgentes, podrá ordenarse la notificación que se haga por medio personal, o sea, por medio de un actuario, y en casos urgentes, si es orden público lo que está en juego, o para la eficacia de la notificación, se requiere que el órgano jurisdiccional que esté llevando el asunto y hace el amparo, el incidente de suspensión o cualquiera de los casos que hay, revisión, queja, reclamación, inconformidad, que ya veremos. Son 4 medios de defensa más. Revisión, queja, reclamación, inconformidad. Son 4 juicios dentro del juicio de amparo. Ya veremos para quién es cada uno. Bueno, lo podrá hacer conforme al artículo primero y segundo, conforme a las fracciones primera y segundo del artículo 28. O sea, siempre tendrá que ser por oficio.
Y las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir